Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a trabajar hoy la sesión número 5 del módulo 4, la seguridad del paciente en medios no hospitalarios, de nuestro diplomado en formación profesional en tutoría tanatológica. Introducción. La población de pacientes en atención médica domiciliaria es grande, en crecimiento constante, cada vez más frágil y de edad avanzada. El aumento en la atención domiciliaria responde a continuos esfuerzos por ahorrar costos médicos y una disminución del tiempo de estancias hospitalarias, aunado a la alta temprana de muchos pacientes. La atención en casa es una tendencia mundial, no un programa temporal. Quizá el factor más significativo que promueve la atención domiciliaria es el envejecimiento de la población y la alta incidencia de enfermedades crónicas. El factor de mayor atención en estos casos de atención domiciliaria es, por supuesto, la seguridad del paciente en estos medios no hospitalarios. Fundamento. Para los próximos años se proyecta un considerable aumento de la población anciana. En 1960, menos de 2 millones de mexicanos tenían 65 años y más. Para el año 2010 hay 10 millones de mexicanos mayores de 65 años y 7 millones mayores de 85 años. Esto es de los datos del INEGI de 2014, por supuesto ya han cambiado esos datos, pero todavía no está disponible el censo de 2020. Estos cambios también se deben al envejecimiento de la población, a los cambios demográficos, a la cantidad, o sea, la expectativa de vida, el aumento en la expectativa de vida y por supuesto a los avances en la tecnología y los avances en la ciencia médica que han permitido una mayor vida a pesar de ciertas enfermedades. Va a seguir avanzando. Para el 2030 se espera que el número de adultos mayores que requieren atención médica especializada aumente sustancialmente a medida que las generaciones de los 60 y los 70 envejezcan, por lo que la opción es valorar formalmente la atención domiciliaria. Todos nosotros que nacimos entre 1960 y 1970, dentro de unos 10 años vamos a tener la edad en donde vamos a entrar al umbral de la mayoría de los 60 años. Entonces vamos a requerir una atención más especializada porque la población está envejeciendo. Con base en la disminución que hay de nacimientos a partir de la década de los 2000 a la fecha, en México se está convirtiendo en un país donde la mayoría de la población tiene más edad que la población joven. Todas estas tendencias sugieren que la atención domiciliaria va a seguir en aumento y va a ser más desafiante y que las expectativas puestas en el sector, incluidos los cuidadores, probablemente serán más exigentes. Al aumentar nuestra conciencia y comprensión de los riesgos para la salud inherentes al entorno del cuidado en casa, es posible reducir el riesgo de lesiones y enfermedades para el paciente y la familia, lo cual permitirá la mejor calidad de vida y envejecimiento. Es bien importante que nosotros estemos debidamente preparados y preparar a la familia para cuidar a los pacientes en su casa. Y una de las mayores preocupaciones es precisamente la seguridad tanto del paciente como de la familia. ¿Qué pasa con estos aspectos? La mayor parte de los riesgos de seguridad del paciente que cursa en el hogar generalmente se dividen en 3 grandes categorías. Primero, los relacionados con la medicación. Yo creo que ese es el coco de todos. La mala medicación, la mala administración de medicamentos, la falta de higiene en la administración de medicamentos es una de las cosas que más recurrencia hay y que más
visitas a urgencias ocasiona en nuestro país, en todos los entornos, no solamente en el cuidado en casa, pero nos enfocamos al cuidado en casa y es sumamente frecuente que existan estas visitas a urgencias porque o no se le dio el medicamento o se pasó la dosis del medicamento o está mal administrado ese medicamento. La otra es los relacionados con la violencia o amenaza de violencia a los pacientes. Esto es sumamente importante en tutoría tanatológica porque es una de las principales causas por las que la gente enferma emocionalmente al momento de tener al cuidado a un paciente en casa, y el paciente sufre muchísimo porque no está debidamente preparado quien lo está cuidando y entonces se recurre a la violencia, y la violencia intrafamiliar contra el paciente tiene una tasa altísima de recurrencia en nuestra sociedad. Y finalmente están los relacionados con las condiciones domésticas insalubres. Las personas pues generalmente no tienen una medida higiénica propia para mantener a una persona enferma en la casa. Otros focos de riesgo que tenemos que tomar en cuenta son la alimentación poco sana, la comida mal cocinada, la mala atención a la higiene bucal del paciente, higiene bucal y corporal del paciente, sumamente importante, mal control de la temperatura y otros signos otros síntomas que nos indican que hay algún problema con la evolución de la enfermedad. La temperatura no solamente del paciente, sino también del lugar en donde esté el paciente. A veces es muy frío, otras veces es muy cálido. Las condiciones insalubres, como la presencia de insectos y roedores, tanto de insectos en la cama como en el ambiente, sumamente preocupante. Todas estas condiciones van a generar ambientes sumamente difíciles para trabajar en el cuidado de las enfermedades, y hay enfermedades que requieren muchos más cuidados que otras, y vuelvo a lo mismo, nuestro trabajo es capacitar sobre todo a la familia en las condiciones que deben prevalecer en el lugar en donde se va a cuidar al paciente. Todo esto está documentado. Hay curiosamente poca información respecto a los hogares. Generalmente la información se enfoca más a entornos hospitalarios, en donde hay un poco más de control, aunque no dejan de existir estas condiciones. Pero en los entornos del hogar es bien frecuente encontrar todo esto y hay poca documentación, por lo tanto tenemos que esforzarnos un poquito más en investigar todas estas cosas. Cuando estemos llevando a cabo nuestra tutoría. La contaminación cruzada es un factor también de riesgo importantísimo, porque ahí ya estamos hablando de que el paciente fue quien o es el foco de infección para la familia, y esto también va a generar otras situaciones de maltrato, porque muchas veces algún niño o la persona que está a cargo de cuidar o de alimentar a la persona tiene una enfermedad o una infección derivada y va a generar violencia o va a generar culpas o va a generar desacuerdo para con esa persona, y esto va también a ser un círculo vicioso que tenemos que capacitar a la familia para ser conscientes de que esto se puede prevenir y se debe prevenir para evitar otros males mayores. ¿Qué tenemos también aparte de esto? La mala gestión de los desechos médicos es una cuestión también social, preocupa muchísimo. Hay reglamentos para el transporte, almacenamiento y eliminación de desechos biomédicos, pero ¿qué pasa? La gente tira las jeringas al bote de basura de la habitación o del baño, tira las gasas utilizadas, los instrumentos para limpiar fluidos, todo va al bote de la basura general, y esto también se convierte en un foco de infección social. Es preocupante la cantidad, ahora que está la situación de la pandemia, muchísima gente se automedica y a veces tira las cajitas de medicamento. Por poner un ejemplo, la citromicina, que
se vio como un medicamento útil para prevenir, para curar el COVID o el SARS-CoV-2. La gente, pues obvio, toma el medicamento, mete el embalaje vacío a la caja y la cajita intacta la tira al bote de la basura. ¿Qué pasa con esto? Que esa cajita la rescatan las personas de la basura, no necesariamente los del camión, a veces ellos, pero las rescatan en los tiraderos, las llenan con otro medicamento o con otra cosa y la venden en los tianguis. Si la citromicina en una farmacia cuesta 100 pesos, en el tianguis la consiguen en 50 pesos, porque se les facilitó el empaque original del medicamento. Lo mismo pasa con las ampolletas. Tiran la ampolleta así como salió, incluso la meten en la cajita por cuestiones de buena educación, cierran la cajita, le echan al bote de la basura, la rescatan, esto la llenan con agua o con cualquier otra cosa y la venden como medicamento, generando un problema de salud pública muy importante, porque no hay una cultura adecuada de desecho, de empaques, de desecho de materiales que tienen una reglamentación para ser correctamente eliminados, pero en los hogares pues estas normas no se siguen en los hospitales, se siguen en las instituciones de asistencia, pero muy pocas veces en los hogares. Entonces, capacitar a la familia para que se consiga su bolsa biológica, su bolsa roja, o por lo menos una bolsa debidamente, no sé, a lo mejor blanca, gruesa, en donde pueda depositar todos estos desechos y poner ahí materiales peligrosos, destruir los empaques para evitar el mal uso de estos empaques, las cajitas de medicamentos, romperlas, destruirlas y tirarlas a la basura. Con la basura a lo mejor es así la general, dado que es la caja nada más. Destruir las ampolletas cuando vienen en botecitos de vidrio, con mucho cuidado, romper el contenedor para que no sea reutilizado. Y eso no solamente es una práctica que se debe hacer, es en beneficio también de la sociedad, porque así como la gente tira los botes de perfumes y luego los venden y luego los andan comprando a 100 pesos porque son robados, lo mismo pasa con los medicamentos, y eso es un problema también cultural. Otras de las preocupaciones son la reutilización de ciertos artículos. Es muy común, sobre todo en los lugares y las personas de bajos ingresos económicos, es muy común que reutilicen las jeringas, sobre todo las jeringas de insulina, las utilizan. Es costoso, vaya, para ellos es un gasto muy oneroso tener que estar comprando las jeringas, entonces pues la limpian con alcohol y la vuelven a utilizar hasta que ya de plano no entra con facilidad, ya dejan de utilizar esa jeringa. Lo mismo pasa con otros materiales, con gasas. Hay gente que lava las gasas porque nada más limpió un poquito de fluido o le puso al paciente algún, no sé, agua oxigenada, limpió la herida, lava la gasita, la deja secar y la vuelve a utilizar, y esto es un foco de infección para todas estas personas, que tienen que ver con la seguridad y a veces tienen que ver con pues la falta de recursos económicos, y muchas otras tienen que ver con la ignorancia, la falta de capacitación, y nosotros estamos ahí para brindar esa capacitación. Cuánto se tiene que utilizar, cómo se tiene que utilizar, cómo se debe desechar, es parte de la seguridad del paciente y parte de la seguridad de la familia que tiene a su cuidado a un paciente en casa. El tema de la higiene en el hogar, incluidas las prácticas de desinfección, debe abordarse como parte integral de esta tutoría. Tenemos que enseñarle a las personas a limpiar la habitación, a barrer, a trapear, a utilizar ciertos líquidos, ciertos químicos que la gente utiliza como si fueran cualquier cosa. A mí particularmente me ha tocado ver que echan el cloro
un cuarto de litro de cloro en una cubetita de 2 litros y con eso trapean con la idea de que van a desinfectar, cuando en realidad están ocasionando una cantidad de vapores que no solamente le está afectando al paciente, también a la familia y a cualquier persona que cruce por esa habitación, pero la persona cree que está desinfectando. Hay otros que lo ponen en contenedores de estos spray, echan ahí el alcohol, le ponen agua y lo rocían en la habitación porque vieron en internet que eso servía para desinfectar y también está ocasionando daño. Entonces hay que preparar a la gente, hay que informarle, hay que capacitarla en el uso de estos químicos, lavado de ropa, lavado de ropa del paciente, ropa de cama, el trapeado, barrido, la ventilación de las habitaciones, el cuidado de la temperatura, el lavado de los baños. Vaya, son una serie de cosas que tenemos que tomar en cuenta y todas esas nosotros como personal de salud lo podemos entender, se llaman riesgos sanitarios y tenemos que ayudar a prevenir todos esos riesgos porque además son prevenibles. Otra de las cosas que nos importa muchísimo en esta capacitación que vamos a llevar a cabo en la seguridad del paciente es la violencia que se genera en contra de los pacientes. La violencia verbal es increíblemente frecuente. Hace no mucho tiempo pudimos ver muchos de nosotros un video en donde un señor golpea a su mamá porque le quiere cambiar el canal a la televisión y la señora padece una enfermedad mental, entonces la golpea y eso es más frecuente de lo que podríamos pensar y de lo que podríamos sentirnos confiados. La gente explota cuando no está debidamente preparada porque no se imagina la cantidad de cosas que implica cuidar a una persona enferma. Creen que es muy sencillo, creen que se trata de ponerle en una cama, en un cuarto, tenderle la camita y dejar allá al paciente y ponerle, acercarle los medicamentos o los alimentos. Nada tiene que ver eso con la realidad. La verdad de las cosas es que es muy difícil cuidar a alguien enfermo y hay profesiones que se dedican a eso. Entonces, si estudian 4 o 5 años para cuidar a una persona debidamente, ahora imagínense qué va a pasar cuando una persona de repente enferma, cuánto tiene que capacitarse para brindar lo mínimo necesario que requiere. Obvio es que estalle, obvio es que se altere emocionalmente, que sufra cambios en el ánimo, en el afecto, emocionales, y nosotros tenemos que estar ahí precisamente para prevenir esa violencia. La violencia también no solamente es verbal, hay golpes, hay abandono de los pacientes, tanto en casa como en unidades, hay falta de alimentación, hay una higiene deficiente, hay administración inadecuada de medicamentos, hay soledad durante tiempos muy prolongados, nadie quiere estar con el paciente, hay cosas que la familia decide hacer y todo esto es parte de la preparación. ¿Qué debemos hacerle primero? Hincapié a las personas, a las familias que van a cuidar o que decidieron cuidar a un paciente en su casa, a un miembro de su familia en su casa. Prepárese porque esto no es algo sencillo y no es de un día, de una semana. Hay cuidados que se van a prolongar durante años y tiene que ser muy diligente, tiene que estar muy preparado, tiene que tener una cierta calidad emocional, una cierta calidad efectiva para llevar a cabo. Si usted no tiene estas cualidades, si no puede mantener el entorno adecuado para el paciente, otra vez preservar su calidad de vida y su dignidad, lo mejor es no meterse en este asunto de cuidar. Pagar, y si no se puede pagar, hay que ver la manera, pero se tiene que proteger al paciente. Prácticas para el control de infecciones en casa, lo que tenemos que enseñar a la familia: uso de guantes, lavado frecuente de manos, uso de delantales protectores, limpieza inmediata o lo más rápido posible de sangre y fluidos, o sea, enseñarle a las personas a limpiar la sangre y los fluidos del paciente,
limpieza inmediata de platos, vasos y cubiertos después de que el paciente ha comido. No necesariamente tiene que tener platos aparte, pero sí tenemos que enseñar a desinfectar los utensilios de comida. Limpieza diaria de la cama, cómo se debe tender la cama, cuándo se debe sacudir o cómo se deben sacudir las sábanas, en dónde se tiene que lavar la ropa, con qué líquidos se tiene que lavar la ropa. Todo eso cuenta. Aseo diario de los pisos, de las ventanas, de las cortinas, del ambiente en general en donde esté el paciente. Lavado enérgico del baño y cómo se tiene que lavar el baño para protegerse y proteger al paciente. Lavado de la toalla de baño cada vez que se baña el paciente o todos los días, si se baña todos los días. Cambio obligatorio de ropa interior del paciente. No sé por qué la gente supone que si estuvo acostado todo el día no es necesario cambiarle la ropa interior o no es necesario usar ropa interior. Esto también son medidas que tienen que ver con la dignidad de las personas. Limpieza de el desecho de los materiales, lo que decíamos hace rato. Cómo se tiene que desechar una jeringa, cómo se tiene que desechar una caja de medicamento, por qué es importante destruir todos estos empaques, por qué es importante ponerlos aparte para proteger al personal de limpieza, para proteger a la sociedad en su conjunto, proteger a la familia. El uso de equipos de protección como máscaras, gafas, guantes, en fin, todo esto, gorros, lo que tiene que utilizar la persona. Y no son medidas, mucha gente no lo hace porque creen que son medidas repelentes al paciente, que si te voy a tocar con guantes es porque me das asco. No tiene nada que ver el asco, son medidas de higiene y son medidas de prevención de riesgos sanitarios. Eso tenemos que enseñarle a la familia. Si usted va a ayudar a su pariente a ir al baño, a hacer necesidades fisiológicas, va a necesitar guantes para limpieza del paciente y esos guantes tienen que ser debidamente desechados, no lavados. Son guantes desechables que tiene usted que ponerse, asistir al paciente, quitárselos como debe ser, de acuerdo a los reglamentos, de acuerdo a las técnicas, a las normas, y desecharlos en los lugares en donde se tiene que desechar. La gente no lo hace, se pone los guantes, pero como están caros, entonces les echan agüita, nada más le tallan así tantito, los dejan colgados ahí en el baño y están contaminando el baño, están contaminando todo y después contaminando al paciente porque no sé qué les hace pensar que el agua simple va a quitar todos los organismos que están en las heces. Eso no pasa de esa manera. Entonces es capacitar, ya más o menos están dimensionando la cantidad de cosas que tenemos que enseñarle a este rubro, a las familias a quienes les estamos brindando la asesoría tanatológica. Es sumamente importante este tema y es sumamente complicado. ¿Qué vamos a hacer? Lo más recomendable es tener un programa específico, así como ya hemos hecho anteriormente en otra sesión, un programa de capacitación sobre ciertas funciones, sobre ciertas cosas. Aquí tenemos que hacer un programa específico de protección de la seguridad del paciente y de los riesgos tanto para él como para la familia. Hacer una serie de sesiones en donde vamos a capacitar. A veces nosotros, dependiendo de nuestra profesión y conocimiento, otras veces vamos a tener que recurrir al apoyo de un profesional de enfermería, un profesional de gestión de riesgos, para que vaya con nosotros a la familia y les dé la clase necesaria, les instruya sobre todas estas cosas. Es muy importante, no solamente para el paciente, lo mismo también para la familia y para preservar la dignidad. ¿Qué necesidad hay de tener infecciones asociadas a la atención cuando pudimos haberlo prevenido? Pues ninguna. Y todo esto es parte de nuestra contribución a la atención tanatológica.
enseñar a utilizar aparatos, enseñar a mover al paciente, enseñar a limpiar las úlceras, a cuidar que no se generen, acomodar al paciente. Cantidad de lesiones se deben a que los pacientes fueron mal movidos, se les hacen llagas en la espalda, en las piernas, porque el paciente estuvo ahí, se fueron a trabajar y dejaron al paciente 8 horas en la misma posición, y al día siguiente la pobre persona ya tiene llagas. ¿Y qué hacen? Pues nada más le ponen una gasita con agua oxigenada, medio le limpian, le ponen algún protector y lo vuelven a acostar, y eso es claramente una práctica violenta, si lo vemos en el sentido de que está haciendo daño, a veces por indiferencia, a veces por flojera, a veces simplemente por ignorancia. Ahí tenemos que actuar. El entrenamiento en salud es necesario y es muy importante. Regresamos al principio de la sesión. Vamos a ser demasiadas personas adultas mayores en el futuro próximo inmediato, y vamos a requerir que se nos atienda, ya sea en casa o en un hospital. La atención hospitalaria es cada vez menos frecuente porque es cada vez más costosa y el sistema está cada vez más saturado. Entonces se tiende a la atención domiciliaria, pero debe tener con buenas prácticas de la familia, con buena capacitación, y pues nosotros estamos en eso para ayudar a la sociedad y a las personas a quienes estemos brindándoles nuestros servicios de de tutoría tanatológica. Así es que a estudiarle, hacer y den la forma de hacer su programa, que contemple desecho de materiales, que contemple protección, que contemple prácticas para evitar la violencia, prácticas para evitar infecciones dentro del hogar, guardado y desecho de medicamentos y de suministros, en fin, hay mucho trabajo por hacer en este tema, hay que estar bien actualizados. Pues muchísimas gracias por la atención, espero que este video sea de utilidad.